Las obsesiones. Uno está en su habitación. Entra un enemigo en ese recinto y cierra la puerta. El sujeto no puede expulsar al intruso, ni tampoco puede salir. Eso es la obsesión. Yo he quedado asustado en más de una ocasión al comprobar cómo el fenómeno de la obsesión es un mar sin fondo y sin orillas de sufrimiento. Decenas de veces me he sentido absolutamente impotente, con el natural abatimiento que causa toda impotencia, para liberar a muchas personas de sus obsesivos círculos cerrados. El fenómeno está emparentado con la ansiedad-angustia, pero en sí mismo es otra cosa. Entre ambas obsesión y ansiedad-angustia, hay una relación de causa a efecto, a modo de un círculo vicioso, como veremos, pero encierran, repito, contenidos específicamente distintos. El yo se siente ajeno a la representatividad obsesiva, como si un cuerpo extraño se hubiera incrustado en la personalidad. Se trata, en definitiva, de representaciones que se le imponen al sujeto y se le hacen presentes en el primer plano de la conciencia contra su voluntad, y le resulta difícil, casi imposible, alejarlas. Lo específico de la obsesión es, pues, que el sujeto que la padece se siente dominado, se da cuenta de que el contenido obsesivo carece de sentido y que se ha instalado ahí sin motivo alguno. Pero, a pesar de todo, se siente impotente para ahuyentarlo. Esto es lo más característico del fenómeno obsesivo. La mayor desdicha que puede experimentar un hombre es el no poder ser señor de sí mismo, el sentirse interiormente vigilado y paralizado por la presencia de un gendarme. Es como si le hubieran encadenado de pies y manos, como si su libertad hubiera sido gravemente herida en un ala y se sintiera totalmente impotente para volar, para ser verdaderamente dueño y señor de sí mismo, de su propio mundo. Una vez más tenemos que precisar que no estamos hablando aquí de enfermos obsesivos, que necesitan una atención clínica, sino de aquellos que se ingenian para disimular su situación, y consiguen conducirse en la sociedad como personas normales, lo que, ya de por sí, es un indicador de que no se trata de enfermos clínicos, pero, al mismo tiempo, sufren intensamente, si bien a intervalos y en una variada escala de altibajos. De hecho, la obsesión acaba convirtiéndose en uno de los más abundantes surtidores de sufrimiento humano. Ejemplos. Las representaciones obsesivas se dan en la más variada gama de matices, tonalidades e intensidad. El pueblo se expresa con una frase plenamente certera y feliz cuando dice, se le pone, se le puso. Una mujer vivió durante muchos años cuidando de su padre, enfermo, y lo hizo con esmero y cariño. Meses después de fallecido el progenitor, se le puso en la cabeza a la hija que no había cuidado con suficiente solicitud a su padre mientras vivió. Se daba cuenta de que este pensamiento no tenía base alguna, pero no podía evitar que la dominara, y la dominó hasta el punto de que, cuando yo la conocí, vivía en una angustia mortal, al borde de la depresión. Hay personas a las que, en lo mejor de una fiesta o en el día más feliz, se les pone la idea de que aquello va a acabar, y esta idea las domina de tal manera que las incapacita totalmente para disfrutar. He conocido personas a quienes le sucede lo siguiente, al acostarse, por la noche, se les pone la obsesión de que, si se duermen, la muerte les va a sorprender en pleno sueño y van a morir sin darse cuenta. Y esta idea fija les provoca una ansiedad tal que les impide dormir. En los preparativos del viaje abren 7 veces las maletas para comprobar si han metido algún objeto importante, u otras tantas veces vuelven a casa o se levantan de la cama para averiguar si la puerta estaba bien cerrada, o necesitan lavarse las manos o los dientes una y otra vez. El pensamiento obsesivo se manifiesta frecuentemente en forma de interrogación, la cual incluye el miedo, que, a su vez, es un auténtico detonante. ¿Y si no duermo esta noche? Esta duda se torna obsesión, y la obsesión en angustia, y la angustia les impide dormir. ¿Y si me pongo colorado ante esta persona? La idea fija y el miedo desencadenan un proceso, y le salen todos los colores. Lo que tanto temía y se esforzaba por reprimir, se le impone. ¿Quién sabe si la presencia de fulano en la sala, durante mi charla, no me pondrá nervioso? Y, efectivamente, la fijación de esa persona le bloquea completamente la inspiración. Como se ve,
La duda y el miedo actúan como detonantes. El barullo de la calle, el tic-tac del reloj, el ruido del agua, ¿no me perturbaron el sueño? Y se lo perturban. ¿No me impedirá estudiar el ruido del televisor? Y, por supuesto, se lo impide, pero no es el miedo, sino la idea obsesiva del ruido. ¿No me impedirán dormir los ronquidos de mi compañero de habitación? Y claro que se lo impiden, pero no son los ronquidos, sino la idea fija de los ronquidos. Sabes que aquella persona piensa y dice que tú eres antipático. Te encuentras con ella, tratas de mostrarte simpático, pero te comportas con mayor torpeza que nunca. La idea obsesiva desencadena el proceso contrario, lo que intentabas evitar se te impone y domina. ¿Y si no doy bien la lección, si esta operación no me resulta, si se me olvida toda la materia de examen? Y claro que se le olvida, y opera desmañadamente, y da la lección de la manera más deslucida. La mayor parte de las llamadas dudas de fe se reducen a eso. El miedo represivo hace que aquello que se quiere evitar se le imponga y lo domine a uno. No son, pues, dudas de fe, sino reacciones psicológicas. La misma cosa acontece con los pensamientos o deseos deshonestos, lo que se teme y reprime contraataca en la medida en que se reprime, es como un resorte demasiado apretado, cuanto más se lo fuerza, más fácilmente salta. La duda degenera casi siempre en inquietud obsesiva, en relación con la salvación eterna, se plantea de esta forma: ¿quién sabe si me salvaré? ¿Y si estuviera predestinado a la condenación eterna? He conocido sacerdotes ya ancianos con duda obsesiva, acerca de la validez de su vocación, y, por consiguiente, de sus misas y confesiones. ¿Cabe angustia mayor? La religión, sobre todo si está basada en la culpa y el temor, es una de las fuentes más profundas de obsesión y angustia. Hay personas que se confiesan diariamente, y aún varias veces por día, porque se les pone en la cabeza que no manifestaron bien sus pecados. Y cuantas más veces se confiesan, más intranquilos están, pensando si habrán consentido en tales o cuales pensamientos o imaginaciones. Signo de exclamación abierta a una tortura. Y dicen, si yo no tuviera el aguijón de estos escrúpulos sería la criatura más dichosa del mundo. Sobre su historia tiene 75 recuerdos halagüeños y tan solo 5 negativos. Pero se les ponen e imponen en el primer plano de la conciencia esos 5 puntos negros, de tal manera que acaban dominando todo su horizonte histórico, como si su vida se resumiera en esos 5 recuerdos negativos, resultándoles imposible realizar una evaluación correcta acerca de sí mismos. Un solo fracaso les obsesiona a algunos de tal manera que, por largos años, respiran por esa herida, y desencadena en su interior un proceso general de inseguridad y de complejos de inferioridad, perturbando notablemente el desarrollo armónico de la personalidad y orientándola hacia actitudes pesimistas y reacciones negativas. De pronto, el rencor adquiere en algunas personas caracteres obsesivos, el personaje más desagradable, un enemigo, invade su mente y se instala en ella con rasgos tan indelebles que son incapaces de expulsarlo. Y viven dominados por el recuerdo de ese enemigo. Ciertas fobias o manías contra una determinada persona tienen también un carácter obsesivo. Se trata de un impulso insuperable e incontrolable de antipatía, una obsesión que nació y vive a despecho del sujeto afectado, pero ahí está, ¿y quién podría desplazarla? Las presunciones o aprehensiones son ideas fijas revestidas en la mente del sujeto de tal realismo que nadie podría convencerle de que lo que está suponiendo no sea objetivo. Fulano está en contra de mí, aquí nadie me quiere, el jefe ya se enteró, aquellos otros me han retirado su confianza, aquel no pasó a saludarme, lo que quiere decir que le soplaron lo que dije de él, entre bastidores están tramando desplazarme del cargo. Ya nadie cree en mí y son suposiciones que carecen de todo fundamento. Puros fantasmas. Pero estas personas lo revisten en su imaginación de un realismo tal que los viven con caracteres de pesadilla. ¿Cuántas veces he visto despuntar la aurora de la alegría en sus rostros tan solo con este toque de clarín? ¿Despierta? Todo eso es mentira, un puro fantasma de tu mente. Hay casos en los que no se dan propiamente contenidos, sino estados obsesivos, y esto es más grave.
Estos sujetos no son torturados por obsesiones con perfiles concretos, sino por una confusa mezcla de recuerdos que los agobian, sombras que los entristecen, ansiedades que los turban, inquietudes punzantes llegadas en oleadas sucesivas sin que se sepa exactamente de dónde provienen ni a dónde los llevan, fondos oscuros, mundos ignotos, impresiones irracionales, sensaciones sin rostro, todo lo cual envuelve a esas personas en un clima de temor confuso y oscuro, como si mil fieras invisibles se les cruzaran en el camino. Estos estados se dan en ciertas personas y en determinadas circunstancias, y, probablemente, necesitan atención clínica. Causas y remedios. He ahí la obsesión, noche de fantasmas, mar sin fondo de angustia y ansiedad. Leyendo las páginas precedentes, el lector se habrá preguntado, y signo de interrogación abierta, ¿qué hacer para ahuyentar tantas sombras? El fenómeno es sumamente complejo. Hay personas cuya constitución genética, recibida a través de los cauces hereditarios, es muy proclive a las fijaciones obsesivas. Basta con que en su entorno vital haga, de pronto, su aparición un factor estimulante, a modo de detonador, y entran rápidamente en crisis, se sienten sitiadas por la obsesión y no ven la manera de salir de esa situación. Estos detonantes pueden tener tonalidades muy distintas. Podríamos multiplicar los ejemplos para demostrar cómo un mismo motivo, que a unos les provoca un pavor obsesivo, a otros los deja fríos, o lo que hoy asusta y obsesiona a una persona, al mes siguiente no le causa ningún efecto, y viceversa. Como veremos, el fenómeno depende también de los estados de ánimo. Cuando un sujeto se halla en un estado altamente nervioso o dispersivo, normalmente será fácil presa de las obsesiones, lo que no sucederá cuando se encuentra tranquilo y en una situación normal. En otras ocasiones se dan una serie de motivaciones y móviles que, desde la oscuridad, actúan sobre la persona. En este caso, los contenidos obsesivos se hallan ligados a la historia vital interna de la persona, en la que unas vivencias se engarzan con otras, emergiendo en la obsesión como una síntesis de carácter simbólico entretejida de acontecimientos pasados. En este caso, un buen tratamiento de psicoanálisis puede ayudar a descubrir y sacar a la luz las oscuras motivaciones que engendraron la obsesión. Con frecuencia, el mero hecho de tomar conciencia de lo que sucede en el misterioso plano de los submundos interiores suele ser el principio de la curación. No nos estamos refiriendo aquí, lo repetimos una vez más, a los enfermos obsesivos, aquellos que necesitan una atención médica, sino a los que son obsesivos normales, sin olvidar que también estos pueden caer, por emergencia, en crisis insostenibles. Según he podido observar, estos obsesivos normales entran casi siempre en este temible círculo vicioso, la vida agitada, las pesadas responsabilidades, así como un entorno vital estridente y subyugador, conducen a estas personas a una desintegración de la unidad interior, que rápidamente deriva en fatiga cerebral, ya que, en fin de cuentas, toda dispersión no es sino una gran pérdida de energías, como también sucede con la desintegración del átomo. Esta fatiga cerebral deriva inmediatamente en fatiga mental. Y fatiga mental no es otra cosa que debilidad mental, o lo que es lo mismo, incapacidad de ser señor de sí mismo, de adueñarse del curso de la propia actividad interior. El sujeto se siente impotente para retener y controlar las riendas de sus recuerdos, imágenes y emociones. Es la impotencia. Al sentirse la persona mentalmente débil, los pensamientos y recuerdos, por lo general desagradables y sin motivo ni razón de ser, se instalan en ella, apoderándose con facilidad de su mente y ocupando todo su territorio. Y siendo el enemigo la obsesión, más fuerte que el dueño de la casa la mente, ésta acaba siendo derrotada por aquella. Viéndose dominado e impotente para enfrentar al enemigo, el hombre es fácil presa de la angustia-ansiedad, que, a su vez, produce una fatiga y debilidad mentales cada vez mayores. Cuanto mayor es la debilidad mental, mayor es la fuerza de las obsesiones para adueñarse, sin contrapeso, del hombre, con la secuela de una angustia cada vez más intensa. Este es el círculo vicioso, mortífero y fatal, que mantiene a tantas personas, y por tanto tiempo, presas de insufribles agonías. ¿Qué hacer?
Dejando de lado los casos clínicos, hay que comenzar por admitir que ciertos fármacos, como los sedantes, pueden ayudar en situaciones de emergencia, advirtiendo, sin embargo, que solo son lenitivos y no atacan a la raíz del mal. Cualesquiera otras soluciones, como las drogas, el alcohol u otras formas de evasión, son puros engaños, tienen efectos transitorios y generalmente resultan contraproducentes, empañan los ojos para no ver al enemigo, para olvidar que el enemigo está dentro de casa. Pero al despertar, cuando cesa el efecto de tales remedios, comprobarán que el enemigo continúa ahí, en el mismo recinto, y más fuerte que nunca. No hay manera de escapar de sí mismo. Para mí, los remedios son de tres clases y están al alcance de todos, pero hay que tener en cuenta que no se trata de recetas con efectos automáticos, como los fármacos. No. Exigen un paciente entrenamiento, producen una mejoría lenta, a veces con muchos altibajos, pero es una mejoría real, que asegura un fortalecimiento de la mente. Y esta es la palabra clave, fortalecimiento. Porque de eso se trata, de fortalecer la mente, para que pueda sobreponerse a la obsesión, ser más fuerte que ella, sitiar y alejarla de las propias fronteras. El primer remedio consiste, una vez más, en no resistir la obsesión. No debe olvidarse que resistir equivale a apretarse contra algo, y todo aprieto ya es, de por sí, angustia. La obsesión, si se la dejara, dejaría también de apretar, con lo que se esfumara la angustia, la obsesión languidecerá y moriría. Hay que tener en cuenta cierto fenómeno que se produce en el proceso obsesivo, y que ha quedado resaltado en la descripción y análisis de las páginas precedentes, a saber, lo que se reprime y se trata de evitar, contraataca y domina. La represión aumenta, pues, el poder de la obsesión. Si se la dejara, iría perdiendo su fuerza y virulencia. Así pues, dejar consiste en aceptar que ocurra aquello que se teme. Aceptar que no vas a poder dormir, aceptar que te vas a comportar torpemente con aquella persona o en aquella situación, aceptar que estos o aquellos no te quieran, aceptar no haber acertado en aquel proyecto, aceptar que se haya hablado mal de ti, etc. Y verás cómo recuperas el sueño, cómo te tienen sin cuidado tantas cosas que antes te angustiaba y cómo desaparecen tantas obsesiones. En segundo lugar, debes ir adquiriendo aquel poder mental al que nos hemos referido más arriba, y que ampliaremos en el capítulo 3, la capacidad de desligar, de interrumpir la actividad mental a voluntad, la posibilidad de desviar de grado el curso del pensamiento y de las emociones, la sublime aptitud para hacer un vacío total o suprimir momentáneamente la actividad pensante, deteniendo el motor de la mente y su consiguiente producción de ideas. De esta manera se ahorra un gran caudal de energía cerebral. Y debido a este ahorro, el cerebro no necesita trabajar tanto. Al no trabajar tanto, la mente descansa y se fortalece. Y así es como se puede alcanzar el pleno poder mental, esto es, la posibilidad de ser yo el único árbitro de mi propio mundo, en lo que consiste la libertad interior, y, en gran parte, la felicidad. Para aplicar este remedio es necesario, naturalmente, un trabajo previo de entrenamiento por medio de los ejercicios que entregaremos. Pero vale la pena someterse a una práctica constante. Para muchas personas puede ser este el único camino para la tan deseada tranquilidad mental. Finalmente, para liberarse de las obsesiones, al menos en muchos casos, será necesario practicar ejercicios de concentración, relajación y silenciamiento interior. Y, asimismo, dedicarse a meditar sobre la relatividad de hechos y cosas, a reevaluar y objetivar todo lo que el sujeto estaba distorsionando y sobredimensionando en su mente, reduciéndolo a sus justas dimensiones y situándose en su lugar exacto. Todo ese material lo encontrará el lector en este libro. En algunos casos, las obsesiones desaparecerán totalmente, y acaso, para siempre. Pero no sucederá así con quienes, por constitución genética, son portadores de tendencias obsesivas. Estos deberán permanecer en una perpetua vigilia de armas, porque en el momento en que entre nuevamente en acción un estímulo exterior, o simplemente los domine interiormente la fatiga o la dispersión, pueden entrar de nuevo en crisis. En resumen,
La salvación no se te va a dar como un regalo de Navidad. Eres tú mismo quien debes salvarte a ti mismo. Impotencias y limitaciones. He aquí el misterio del hombre, infinito en sueños y tan poca cosa en posibilidades. Como esas hendiduras abiertas en las pendientes de las montañas, así lleva el hombre marcadas en sus raíces unas fronteras infranqueables, desea mucho y puede poco, apunta alto y clava bajo, hace lo que no le gusta y no puede hacer lo que le gustaría, intenta ser humilde y no puede, se esfuerza por agradar a todos y no lo consigue, se propone metas concretas y, frecuentemente, se queda a medio camino. Brega por transponer sus propias fronteras, suavizar los rasgos negativos de su personalidad, pero ciertos condicionamientos, que le vienen desde los senos más profundos de su ser, se le cruzan en el camino. ¿Cuántas veces lucha por extirpar sus rencores, soslayar sus envidias, calmar sus tensiones y proceder siempre con paciencia y bondad, pero no se sabe qué demonios interiores interceptan sus esfuerzos y lo dejan maniatado. Originalmente el hombre es contingencia, precariedad, limitación e impotencia. He aquí el hontanar más profundo del sufrimiento del hombre, sus propias fronteras. Ya desde su primera infancia, el ser humano se ciñe con el complejo de la omnipotencia, el niño vive la impresión de que el mundo entero gira en torno a él, y, respirando vapores narcisistas, mitifica cuanto le rodea. Sus padres tienen belleza y poder, su hogar es el más importante del vecindario, y en medio de tanta maravilla, él, por supuesto, es una perla preciosa. En cuanto se asoma al balcón de la vida, el niño comienza a despertar de aquel fantástico sueño, y comprueba que sus padres no son tan maravillosos como se había imaginado, ni su familia tan encumbrada, y que él tampoco es el eje del mundo. Es un despertar amargo, ciertamente, pero es también el primer paso hacia la salvación. El gran desatino, el error fundamental del hombre, consiste en querer permanecer encerrado, como en un tibio seno materno, en el limbo de los sueños y las ficciones. Sin darse cuenta, puede dedicarse a dar a luz ilusiones de omnipotencia y narcisismo, haciendo girar en sueños el mundo y su escena en torno a su eje. Son muchos los que viven así. Pero como la vida no es ensueño, la dura realidad le obligará a despertar a cada instante, y así es como su existencia puede transformarse en una cadena ininterrumpida de sobresaltos. El primer capítulo de la sabiduría aconseja al hombre mirar con los ojos abiertos la fría objetividad, permanecer sereno y sin pestañear ante las asperezas de la realidad, aceptándose tal como es, que somos esencialmente desvalidos, que es muy poco lo que podemos, que nacimos para morir, que nuestra compañía es la soledad, que la libertad está mortalmente herida, que es muy poco lo que podemos cambiar, que, con grandes esfuerzos, vamos a obtener magros resultados. Pero en lugar de mirar fríamente la cosa y aceptar serenamente, el hombre puede sentirse también tentado a apartar la vista o esconder la cabeza bajo el ala, como el avestruz, a cubrirse de falsos rostros y atavíos ajenos, o, simplemente, buscar vías derivadas y salidas evasivas. Vana ilusión. Tarde o temprano, las falsas seguridades se las llevará el viento, los maquillajes se desteñirán bien pronto, y el hombre se encontrará de nuevo desnudo y desvalido frente a la realidad fría y hostil. Es inútil, no hay retirada posible. Hay que comenzar por enfrentar la cosa y aceptarla sin turbarse. El instinto primario del corazón humano es agradar a todos. ¿Se consigue este deseo? Rara vez. Todos los hombres desean y se esfuerzan por triunfar en los negocios, por ser felices en su matrimonio y su vida familiar. Hacen verdaderas proezas por dar alcance a estos ideales. Pero pasan los años y ¿cuántos son los que pueden cantar victoria? Muy pocos. Para numerosas personas, la vida, en sí misma, no es más que una decepción. Son muy pocos los que responden que harían el mismo recorrido si se les diera la oportunidad de comenzar de nuevo. Muchos han podido alcanzar éxitos parciales en objetivos secundarios, pero sienten que no han acertado en lo fundamental, aunque se esfuerzan por ocultarse a sí mismos esta decepción o por equilibrar la balanza con pequeñas compensaciones y evasiones diversas. Así pues, las desilusiones derivan de las ilusiones, y las decepciones, de las ensoñaciones.
La gente comienza por encaramarse en el tejado de las ficciones, y así la caída no puede menos de ser mortal. Comienza por ilusionarse, cerrando los ojos a la realidad, acariciando fantasías desmedidas, y el despertar no puede menos de ser amargo, y enorme la frustración. Esta es la razón por la que nos encontramos en cada esquina con tanta gente decepcionada. La vida del hombre sabio deberá ser una eterna Pascua, o un constante paso de los sueños a la realidad, de las fantasías a la objetividad. El sabio sabe que no se puede ser completamente feliz, completamente perfecto, que en la vida deberán alternarse triunfos y fracasos, alegrías y penas. Por eso, el hombre sabio no se asusta ante las emergencias imprevisibles. Y apenas sufre. Constitución genética y personalidad. Entremos, pues, en la tierra sagrada de la objetividad. Necesitamos declarar la guerra a los ensueños, desplumar las ilusiones, tomar con ambas manos la piedra dura y fría de la realidad y avanzar así hacia el reino de la sabiduría. En este capítulo estarnos tratando de descubrir las raíces del sufrimiento. Nuestro intento es eliminarlo, o al menos, mitigarlo. Para lograr este intento, digamos, para comenzar, busquemos la línea divisoria entre lo posible y lo imposible, lo posible, para enfrentarlo y superarlo, lo imposible, para dejarlo atrás. La personalidad es producto de dos factores, herencia y ambiente. Comencemos por el primero. Haciendo una inmersión en el misterio radical del hombre y su libertad, descendamos en las aguas profundas hasta tocar el fondo del misterio, la composición bioquímica de la célula. Analizaremos las últimas moléculas llamadas genes, donde está escrita con caracteres generales mi propia historia. En la segunda mitad del siglo XX se han producido descubrimientos trascendentales en diversos campos de la ciencia. Pero hay un avance que supera a los demás, y es el de la biología molecular, o más concretamente, el descubrimiento del código genético, que, a la larga, superará en trascendencia al de la energía nuclear. La ciencia del futuro es, pues, efectivamente, la biología molecular, y el ascenso del hombre seguirá los rumbos que le marque la ingeniería e industria genéticas. Hace más de un siglo, experimentos hechos con guisantes por Gregor Mendel lo llevaron a establecer una primera regla genética por la que atribuye a ambos progenitores igual participación en la determinación de los rasgos hereditarios. Los factores hereditarios fueron bautizados, a principios de este siglo, con el nombre de genes. A fines del siglo pasado, los científicos observaron en el microscopio que una célula, para poder dividirse, reproducirse, comenzaba a desplegar a uno y otro lado unos corpúsculos, a modo de filamentos, que más tarde recibiría el nombre de cromosomas. Por otra parte, en la misma época se logró aislar del núcleo de la célula un elemento que se llamó nucleína. De esta nucleína consiguieron los bioquímicos desprender el ácido nucleico, un azúcar de 5 carbones, comprobándose que este azúcar tenía un oxígeno menos que la ribosa, y por eso se la llamó desoxirribosa. Y así, sin más, nos encontramos ante el ácido desoxirribonucleico, el famoso ADN, el cual viene a ser el portador del código genético. Un gen es un fragmento de ADN con información, es decir, con un manual de instrucciones para programar un organismo. Cada individuo tiene una peculiar organización proteínico-enzimática que, en forma de cable cifrado o de cerebro electrónico, anida en el interior del gen, y esa organización viene a ser la base de la constitución y desarrollo de las sustancias celulares y glandulares, tejidos y órganos y, a través de todo esto, la base de las tendencias y rasgos fundamentales del individuo y, por ende, de su comportamiento. En suma, cada uno de los genes están, según se cree, en un orden estable y constante a lo largo de cada cromosoma, desencadenando procesos enzimáticos que conducen a la aparición de los caracteres hereditarios. En el núcleo de cada célula hay 46 cromosomas, y no se sabe el número exacto de genes que hay en cada cromosoma, se estima que pueden variar entre 10.000 y 100.000. El óvulo femenino, de 1/8 de milímetro, es la célula más grande del organismo, mientras el espermatozoide elemento masculino, es 88.000 veces menor que el óvulo, es decir, exactamente la célula más pequeña del organismo. Pero,
Así y todo, ambos elementos contribuyen por igual a la información genética, aportando cada uno su propio mensaje. Con otras palabras, entre ambos organizan un plan general, al que responderán los rasgos fundamentales del futuro individuo. Se trata, pues, de un proceso genéticamente codificado, el código genético. Ambas células, óvulo y espermatozoide, tienen funciones diferentes. La función única del espermatozoide es llegar al óvulo y entregar su programa para la organización del nuevo individuo, mientras que el óvulo aporta los elementos nutritivos, a modo de materia prima, para producir nuevas células para el futuro organismo. El espermatozoide que llega primero al óvulo con su mensaje es aceptado sin más, mientras que los demás, y son millones, son rechazados. De paso, hagamos referencia a un pavoroso misterio: si cada uno de los millones de espermatozoides tiene un programa original, como así es, en el mismo acto en el que fui concebido yo pude haber resultado de acuerdo con el espermatozoide que hubiera llegado primero al óvulo, de millones de formas diferentes, hubiera podido tener millones de personalidades diferentes, de la misma manera que los hermanos son, a veces, tan diferentes entre sí, a pesar de tener los mismos códigos paternos. Los genes, sea individualmente, sea a través de los enlaces moleculares producidos por la mutua interacción, decidirán el carácter general del futuro individuo. Pero este programa, elaborado en combinación con el espermatozoide y el óvulo, puede ser alterado, y, de hecho, siempre lo es, por factores externos, como las radiaciones solares o nucleares u otros accidentes a escala molecular, que pueden cambiar uno o varios elementos del código genético. Así pues, el programa original genético puede tener variantes, y estas variantes pueden tornarse en factores preponderantes, es decir, pueden ejercer una función primordial en la organización del futuro individuo. De nuevo asoma a nuestros ojos el insondable misterio: en el mismo momento en que fui concebido, yo pude haber tenido, a causa de las combinaciones internas y las influencias externas, millones de personalidades distintas de la que tengo. La diversidad de formas, color y comportamiento de los individuos es, pues, el resultado de los múltiples acoplamientos de los genes. Así pues, los diversos procesos de segmentación y cruce de cromosomas, al igual que las mutaciones e influencias exteriores a la programación de los genes, mantienen inimaginablemente alto el número de combinaciones posibles, y de ahí provienen los casi infinitos matices humanos en las tendencias, actitudes, reacciones, impulsos de las personas, y, en una palabra, ahí reside el misterio único e irrepetible de cada personalidad. Numerosos estudios señalan la relación de un gen con fases y aspectos del comportamiento sexual, por ejemplo, en los animales inferiores y superiores. Se ha demostrado que determinados genes, según sus combinaciones, originan y explican en gran parte los innumerables matices del modo de ser y el comportamiento de una persona: la creatividad, la afectividad, la intrepidez, la inhibición, el color de la piel, de los ojos o del cabello, la altura o la obesidad, la reactividad emotiva, la actividad locomotora, la capacidad intelectual, dificultades o facilidades de adaptación, los impulsos sexuales, las tendencias depresivas, la capacidad de lucha, las reacciones primarias y secundarias. En las anomalías también es considerable el peso de la herencia. Se sabe, por ejemplo, que las alteraciones del metabolismo de la fenilalanina deterioran el tejido nervioso y bajan dramáticamente la capacidad intelectual. Otros trastornos, como la parálisis, desarreglos neuróticos o la demencia progresiva, están relacionados con ciertos genes dominantes. Está demostrado que las mujeres que carecen del cromosoma X tienen trastornos en el desarrollo sexual y notables deficiencias en la inteligencia perceptiva y espacial. Los experimentos que se siguen realizando en numerosos laboratorios del mundo están confirmando que los principales rasgos de la personalidad, como la inteligencia, las aptitudes, la emotividad, la extroversión y, tal vez, las grandes psicosis, están ligados a una combinación de genes. El organismo está compuesto por diversos líquidos: huesos, piel, tejido muscular y nervioso.
Hay una interacción profunda entre los procesos fisiológicos y los procesos de personalidad. No se sabe la fórmula exacta, pero existe una evidente y profunda interdependencia entre las funciones cerebrales glandulares y la conducta humana. Si se lesiona una determinada zona cerebral, hay una inmediata repercusión en ciertos aspectos del comportamiento. Un funcionamiento deficiente del hipotálamo, de la hipófisis o de las glándulas suprarrenales pueden explicar las desviaciones o excesos de un determinado sujeto en la conducta sexual. La impulsividad y la afectividad están determinadas, frecuentemente, por el equilibrio endocrino. También el ambiente, como es obvio, contribuye a la formación de la personalidad. Podríamos decir que la personalidad es la herencia más el ambiente, mutuamente relacionados y profundamente entrelazados. Ahora bien, ¿en qué medida o proporción influyen un elemento y otro? Signo de interrogación abierta. ¿Cuánto se debe a la determinación genética y cuánto al ambiente? Estamos en condiciones de afirmar que, grosso modo, la estructura cerebral y glandular contribuyen al temperamento, y el ambiente, a los hábitos, mentalidad. Pero no es posible una cuantificación ni se pueden establecer leyes de proporcionalidad. La inteligencia, factor importante de la personalidad, está relacionada con el sistema nervioso central y con el sistema neuroglandular, y ambos sistemas, por otra parte, influyen decisivamente en el temperamento, que constituye la base de la personalidad. En cada personalidad existen amplias variaciones en las células cerebrales, tanto en número como en metabolismo, conexión y disposición general. De acuerdo con estas combinaciones, completamente desconocidas para la ciencia hasta el día de hoy, puede darse una gran variedad en lo que se refiere a condiciones intelectuales. Un sujeto es dueño de una poderosa inteligencia lógica, pero tiene mala memoria, y con su inteligencia lógica es una lumbrera para las ciencias exactas y una nulidad para la filosofía. Hay quienes tienen una excelente memoria para los números, pero muy escasa para los nombres y nula para recordar lugares. El niño que fue una nulidad en la escuela, hoy hace prodigios en un taller mecánico, y el premio Nobel en astrofísica es incapaz de cambiar una rueda de su automóvil. Personas que hasta los 15 años ocupaban los últimos lugares en el aula despiertan tardíamente, y acaban brillando como astros en la universidad. Hay quienes se mantuvieron siempre en los primeros puestos a lo largo de su carrera, y luego resultaron mediocres en la vida profesional, mientras que otros que fueron una mediocridad en el aula, han brillado con luces propias en la vida. Un organista que puede interpretar brillantemente cualquier partitura, es incapaz de improvisar 5 compases seguidos. Evidentemente, para estos efectos contribuyen los factores ambientales, como la nutrición y los estímulos exteriores. Un adolescente humillado por sus compañeros en la escuela puede emprender dos caminos opuestos: acomplejarse, inhibirse o amargarse, o, por el contrario, en una actitud reactiva, sacar desde su intimidad humillada todas las energías para transponer sus límites y triunfar en toda la línea. Lo que sucede en el nivel intelectual sucede igualmente con los rasgos emocionales y temperamentales. Hay aspectos de personalidad que están más sujetos a la influencia del ambiente y otros a la constitución genética. La facilidad es un síntoma de tendencia hereditaria. Se adquieren más fácilmente ciertos hábitos a causa de la existencia de predisposiciones congénitas. Se aprende con mucha mayor facilidad las matemáticas que la historia cuando se tiene una disposición genética en ese sentido. Si un sujeto se adapta al medio ambiente más rápidamente que otro, si se manifiesta afectuoso, si se comporta con equilibrio frente a los conflictos, si se muestra dadivoso, quiere decir que existían en él esas tendencias congénitas. En términos generales, podríamos establecer las siguientes reglas orientadoras: las disposiciones básicas se heredan, el ambiente determina qué disposiciones van a desarrollarse y en qué medida, las disposiciones básicas pueden ser modificadas por el ambiente. La cuantía del influjo del ambiente depende del grado o intensidad de los rasgos. Un individuo puede ser reservado y retraído por temperamento, pero, en otros casos, el retraimiento puede ser efecto de escarmiento en la propia vida.
Una familia con idénticos progenitores y un mismo ambiente genera personalidades tan diferentes que, a veces, los hermanos no se parecen para nada unos a otros en ningún sentido. En general, en cada grupo familiar se dan elementos comunes. Físicamente, todos los hermanos son parecidos, se da bastante semejanza en cuanto a inteligencia y tiempos de reacción primarios, secundarios. La semejanza se va desdibujando en lo que se refiere a estructuras temperamentales, sensibilidad, estados de ánimo y propensión neurótica. Finalmente, el parecido se esfuma casi por completo en lo referente a opiniones, escala de valores, creencias religiosas, áreas de interés. A pesar de todas las convergencias, siempre nos topamos con el misterio inédito y absoluto de cada persona. En cualquier grupo humano, entre 100 personas encontraremos 10 que son zurdas. Desde los primeros años, el zurdo recibe una fuerte presión del ambiente social que le rodea para utilizar la mano derecha. Pero no puede hacerlo, lo que quiere decir que dispone de una estructura cerebral que le impele a utilizar la mano izquierda. De manera análoga, el ambiente cultural presiona al ciudadano para no atentar contra su vida o la de los demás, a moderar los impulsos sexuales o las inclinaciones alcohólicas, a respetar la propiedad privada, etc. No solo está amenazado por la presión social, sino también por las leyes penales. Pues bien, si a pesar de todo hay personas que cometen infracciones en esos campos, quiere decir que su comportamiento delictivo responde a una fuerte inclinación congénita y que su libertad está limitada en ese ámbito. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, un cleptómano es libre para no robar? Podemos muy poco. Desde la cumbre sinuosa de todo lo dicho, el hombre se pone en pie, levanta la cabeza, abre los ojos y se encuentra con que casi todo está consumado, que podemos muy poco, que nuestras zonas de opción son pequeñas, que si la libertad existe y funciona, está, sin embargo, condicionada en amplias zonas de nuestra personalidad, y en algunas circunstancias casi anulada, y que, en fin, somos esencialmente precariedad e impotencia. La sabiduría consiste en aceptar con paz el hecho de que podemos muy poco y en poner en acción toda nuestra capacidad de entusiasmo para rendir al máximo en ese poco. Hemos visto al hablar de lo genético que nuestra personalidad es capaz de expandirse en algunas direcciones, que altas murallas le cierran el paso en otras, que, con grandes esfuerzos, puede lograr algunos resultados en determinados campos. He conocido innumerables personas hundidas en el abismo de la frustración. Por los días de su juventud comenzaron a soñar en los más altos ideales, felicidad conyugal, santidad, éxito profesional, política. Pasaron los años. Por largo tiempo lograron mantener en alto la antorcha de la ilusión. Luego, paso a paso, fueron sintiendo y comprobando la distancia que existía entre sus sueños y la realidad. Vieron cómo sus ilusiones se las llevaba el viento una por una. Hoy, a sus 50 o 60 años, se les ve decepcionados, escépticos. Ya no creen en nada. Su ideal se convirtió en su sepultura. Porque no era un ideal, sino una ilusión. El ideal es la ilusión más la realidad,